Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de NoisyBiz. Han pasado algunas semanas desde nuestra última entrega y es que para este video quería yo mostrarles ya los trabajos finales de demolición aquí en la planta baja. Va a ser un video muy interesante, es una especie de repaso del tipo de trabajos que hemos estado realizando aquí en la propiedad, como derribar muros, quitar repello, remover azulejos, quitar estructuras de herrería, cosas por el estilo. Al final del video les voy a dar un recorrido por la planta baja para que puedan ver el resultado de los trabajos de demolición aquí en la propiedad. Si les interesa, pueden ustedes ver el primer y el segundo videos de este canal, donde explico precisamente los trabajos de demolición que quería yo realizar y para que puedan ustedes comparar el antes y el después. En el siguiente video les voy a mostrar también los trabajos finales de demolición en la planta alta. Pues bien, veamos el trabajo. Algo que quedó pendiente aquí en la entrada de la propiedad era retirar este tubo de la instalación de agua que ya estaba muy oxidado y quebradizo. La llave de paso desde luego está cerrada. La cerré desde que quité el aplanado de ese muro. Aquí estoy cortando el otro segmento del tubo con una cegueta porque no había espacio para poder trabajar con la moladora. En lugar de tratar de tapar la derivación, la quité por completo. Solo rescaté la llave de agua que tenía para poderla montar directamente a la llave de paso. Listo. Tenemos otra vez una llave de agua funcional en la propiedad. Decidí quitar los restos del emboquillado de las puertas y ventanas interiores de la propiedad para poder hacerlos más adelante de nuevo y que queden parejos. Aquí estoy quitando los restos del emboquillado de la puerta entre la entrada y la bodega. Decidí también quitar el arco de la puerta entre la entrada y el patio para no tener que esconder después el cemento que formaba el arco con algún recubrimiento. Aquí también quité el emboquillado de la puerta para poder rehacerlo después bien parejo. Ya en el patio, quité primero los azulejos de este escalón de concreto. La forma del escalón no me gusta, pero además obstaculiza un poco el acceso al patio. Decidí recortar el escalón para darle una forma más acorde al resto de la escalera. Aquí en lo que fue la cocina, decidí terminar de retirar el aplanado de dos de los muros
porque ya estaba en muy mal estado. Para mí es mejor quitar el aplanado actual antes de poner un nuevo recubrimiento que seguir encimándole a la pared más recubrimientos. Esta es la pared de la que quité la cocina de cemento y los azulejos, pero aún la cubrían varias capas encimadas de aplanado. Las capas de aplanado tenían todas juntas un espesor de entre 7 y 5 centímetros. Parece poco, pero si en un espacio tan pequeño, cualquier centímetro recuperado es un centímetro ganado. Luego, aquí, en lo que fue el baño de la planta baja, decidí quitar una capa del relleno de concreto del piso, para nivelar después el piso de este espacio con el piso del patio. Al remover esa gruesa capa de relleno, me di cuenta de que el firme debajo de esta estaba muy cuarteado, y decidí también quitarlo. Eso sirvió también para revisar en qué estado se encontraba la tubería del drenaje. Conocer el estado del drenaje servirá para planear mejor la instalación sanitaria que vendrá después. Aquí se ve, por ejemplo, qué huecos se le han hecho a la tubería de concreto. Luego, aquí en lo que fue el área de lavado, decidí terminar de demoler el firme que había debajo del lavadero. Tapé un poco los huecos del drenaje para que no le caiga más escombro. Es difícil usar la pala para recoger escombro en un espacio tan pequeño. Las piezas más grandes de escombro las saqué con la mano y las piezas más chicas las saqué con esta palita de jardinero. También aquí cabe un poco profundo para verificar el estado de la tubería del drenaje. Faltaban de quitar esta puerta y esta ventana de herrería. El marco de esta ventana tiene extensiones que se entierran en los muros. Para desmontar la ventana, solo tuve que abrir el muro en esas 4 esquinas. Para retirar la puerta, primero removí todo el aplanado alrededor del marco de herrería. La puerta misma la pude desmontar simplemente levantándola. El marco está fijado al muro por varillas de metal incrustadas en este. En algunas zonas pude cortar la varilla del marco, pero en otras zonas muy estrechas tuve que cortar el marco mismo. Aquí estoy usando, por cierto, una mascarilla para soldar que también protege la cara y el cuello de la radiación ultravioleta que se genera al cortar metal. Ahí también terminé de quitar ese relleno para poder después emboquillar la puerta.
Por último, amplié un poco la ventana del taller, quitando varias hileras de ladrillos. Hace varios meses quise retirar yo mismo estos 3 escalones de la entrada, pero el concreto del que estaban hechos era demasiado duro. Le pedí por lo tanto a la constructora que los retirara y colocara de una vez la nueva escalera de herrería. Y este es el resultado final de la fase de demolición en la planta baja. Esta es la puerta que abrí entre la entrada y la bodega. El aplanado dañado y parchado de estos 3 muros fue completamente retirado. El arco de la entrada fue removido. La ventana y la puerta de herrería de lo que fue la cocina fueron removidas y la entrada fue ampliada para conectar ese espacio con el patio. La cocina de cemento fue demolida. Los azulejos y todas las capas de aplanado que cubrían ese muro fueron retiradas. Se recortó el primer escalón de la escalera a la planta alta y también aquí se quitó el aplanado. En lo que fue el baño de la planta baja se quitaron los muebles de baño, las instalaciones de agua y eléctrica, el piso de concreto y el aplanado de las paredes. En lo que fue el área de lavado se retiraron el boiler, el lavadero, las tuberías de agua, el aplanado de los muros y el firme que había abajo del lavadero. Se retiraron la puerta y la ventana de herrería del taller de la planta baja y se amplió la ventana para una mejor iluminación natural del taller. En el taller de la planta baja se removió el closet, la instalación eléctrica y el aplanado de todos los muros. Si les interesa saber cómo hice todo lo que les acabo de mostrar en este recorrido, los invito a que chequen los demás videos de mi canal. Eso es todo en esta entrega. Nos vemos en la próxima.